Somos de la Universidad Técnica de Machala, de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, de la carrera de Contabilidad y Auditoría. El día de hoy le vamos a presentar el siguiente tema, que es la NIT 17, el tema arrendamientos. Los integrantes son Gonzaga Silva, Evelyn Samantha, Huiracocha Sánchez, Jessica Beatriz y Yumbla Tenesaca Jocelyn Lisset. Nuestro curso es el octavo Contabilidad Paralelo D y está bajo la tutoría del ingeniero Gonzalo Chávez. A continuación vamos a darle a conocer lo que es la NIC 17. Primero vamos a observar lo que es el objetivo. El objetivo de esta norma es prescribir para arrendatarios y arrendadores lo que es las normas contables. De esta forma se prevé que la información la puedan constatar cada uno de ellos sin tener ningún inconveniente más adelante. Como podemos observar, aquí está lo que es el arrendador, que es la persona que otorga el uso del bien, mientras que el arrendatario es aquel que obtiene el beneficio a través del uso del bien. A continuación vamos a observar lo que es el alcance de esta NIC. A todo tipo de arrendamientos podrá hacerse este alcance excepto por los siguientes: el acuerdo de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, tales como el petróleo, el gas natural y los recursos no renovables, algo similar también a esto. Además, esto de aquí es un excepto también para lo que son los acuerdos de licencias para temas como películas, grabaciones en video, para obras de teatro, manuscritos, patentes y lo que son derechos de autor. Además, también esta norma no será aplicable como base para la medición de lo siguiente: lo que es propiedades tenidas para arrendamientos como propiedades de inversión. Además de esto, también son los activos biológicos que son poseídos por arrendatarios en régimen de arrendamiento financiero y operativo. Para poder conocer más acerca de esta NIC, deberemos de conocer algo de las definiciones y posteriormente a esto poder entender más lo que me indica esta norma. Se conoce como arrendamiento al acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario a cambio de percibir una suma única de dinero. Esto quiere decir que el arrendador cede lo que es un bien, sea bien mueble o inmueble, al arrendatario, la persona que se compromete a realizar pagos al arrendador, ya sea mensualmente o un único pago. Podemos observar también lo que es el arrendamiento financiero, que es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. Otro concepto de los arrendamientos operativos podemos observar que es cualquier acuerdo de este arrendamiento distinto a lo que es el arrendamiento financiero. Más adelante mis compañeras les darán un pequeño resumen, además el entendimiento apropiado de este tipo de arrendamiento que existe en la NIC. El comienzo del plazo del arrendamiento es la fecha a partir de la cual el arrendatario tiene derecho a utilizar lo que es el bien, ya sea mueble o inmueble. Y el inicio del arrendamiento es la fecha más temprana entre el acuerdo que hace el arrendatario y el arrendador. Esto de aquí va con fecha a la que se comprometen las partes en relación con las principales estipulaciones del mismo. Lo que quiere decir es que esta fecha queda acordada ya sea para el pago y el inicio del uso del. A continuación observaremos lo que es la clasificación de los arrendamientos, que lleva consigo el financiero y el operativo. El arrendamiento financiero es aquel arrendamiento que clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a lo que es esta propiedad. El arrendatario puede ejercer una opción de compra. Además, el plazo del contrato cubre la mayor parte de la vida económica del activo. Además de esto, también tenemos entre la clasificación de los arrendamientos el operativo. Esto de aquí quiere decir que un arrendamiento se clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a lo que es la propiedad. Además, esta esencia nos encontramos ante un simple alquiler del bien en el que solo se cede el uso de este, como es en el caso del arrendamiento de viviendas. A continuación podremos ver una imagen en el que podemos observar lo que es un contrato de arrendamiento financiero, cómo se procede a realizar este. El arrendador es aquel que adquiere el bien o el objeto de arrendamiento. El arrendador procede a entregar el uso del bien del activo financiero al arrendatario. Este deberá de realizar el pago de las cuotas, ya sean mensuales o una cuota única,
para de esa forma poder ejercer la opción de compra, y estos pagos debe realizar lo que es el arrendador. A continuación, mis compañeras van a darle lo que es la siguiente información para que este tema quede bastante explicado. Continuando con la exposición de mi compañera, tenemos entendido que los arrendamientos financieros no es más que un contrato de alquiler donde un arrendador cede el uso de un bien inmovilizado a un arrendatario, quien tendrá la obligación de realizar un pago único o serie de pagos constantes al arrendador hasta la finalización del contrato. Y bien, en cuanto a la contabilización de los arrendamientos financieros en los estados financieros, tenemos que tener en cuenta un primer paso, que es el reconocimiento inicial. El reconocimiento inicial consiste en que todo arrendamiento financiero es un activo y asimismo tiene su valor razonable. El valor razonable no es más que el precio que nosotros adquirimos para ser vendido al público, al que nos va a comprar o a la persona que vayamos a arrendar el bien inmueble. El segundo paso es el reconocimiento inicial. ¿A qué se refiere el reconocimiento inicial? El reconocimiento inicial es que los arrendadores reconocerán en su estado de situación financiera los activos que mantengan en arrendamientos financieros y se los presentarán como una partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. Cabe recalcar también que en este estado de situación financiera no dará lugar a un cargo por depreciación en cuanto al arrendamiento financiero. Por otro lado, tenemos en que los arrendadores también presentarán en su estado de situación financiera los activos dedicados a arrendamientos operativos de acuerdo a la naturaleza de tales bienes. También tenemos a los ingresos procedentes. ¿A qué se refiere con ingresos procedentes? Es que se reconocerá como ingresos de forma lineal a largo plazo del arrendamiento. ¿Qué es lo que nos dice la NIC 17 en cuanto a la información a revelar? Es que los arrendatarios revelarán en sus estados financieros la siguiente información. Hemos escogido las más importantes que deben revelar en los estados financieros, los cuales son el importe neto en libros al final del periodo, las cuotas contingentes reconocidas como gasto en el periodo y una descripción general de los acuerdos significativos del arrendamiento, es decir, la forma de pago, el nombre de la persona, la fecha y toda la descripción que nosotros querramos poner ahí. Por otro lado, tenemos al arrendamiento operativo. El arrendamiento operativo es otra clasificación de lo que se refiere la NIC 17 en cuanto a los arrendamientos. El arrendamiento operativo no es más que el propietario de un activo transfiere el derecho de uso a otra persona a cambio de un pago periódico. Entonces, ¿qué nos dice la NIC 17? Nos dice que las cuotas derivadas de los arrendamientos y los pagos operativos se reconocerán como gasto al fin de forma lineal, y también que se excluyen todos los que son seguros o mantenimientos. Del mismo modo tenemos la información a revelar. La NIC 17 en cuanto al arrendamiento operativo y la información a revelar es lo siguiente: el total de los pagos futuros del arrendamiento derivado de los contratos no cancelables, el importe total de los pagos futuros mínimos por subarriendo que se espera recibir, las cuotas de arrendamiento y subarriendos operativos reconocidos como gastos en el periodo y una descripción general de los acuerdos significativos del arrendamiento. Como lo mencioné hace un momento, la fecha, el nombre de la persona, la forma de pago y todo lo demás. A continuación tenemos la contabilización de los arrendamientos en los estados financieros de los arrendadores. Estos se clasifican de dos maneras, que son arrendamientos financieros y arrendamientos operativos. Los arrendamientos financieros se dicen que los arrendadores reconocerán en sus estados de situación financiera los activos que mantengan en arrendamientos financieros y los presentarán como una partida por cobrar por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. Asimismo tenemos los ingresos, el reconocimiento de estos ingresos financieros se basará en una pauta que refleje en cada uno de los periodos una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado con el arrendamiento financiero. De la misma manera tenemos información a revelar. En ella se detallará lo que es una conciliación entre la inversión bruta en el arrendamiento al final del periodo, los ingresos financieros no acumulados o no devengados, el importe de los valores residuales no garantizados a favor del arrendador, las cuotas contingentes reconocidos en los ingresos del periodo y una breve descripción general de los acuerdos del arrendatario. Seguido tenemos los arrendamientos operativos. Los arrendamientos operativos se dicen que los arrendadores presentarán en sus estados de situación financiera los activos dedicados a arrendamientos
operativos de acuerdo a su naturaleza. Y estos ingresos se reconocerán como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. Asimismo, tenemos que saber que la depreciación de los activos depreciables arrendados se basarán de forma coherente de acuerdo a las políticas que normalmente debe seguir el arrendador. Asimismo, dentro de los arrendamientos operativos tenemos información a revelar, que trata acerca del importe total de los pagos mínimos futuros de los arrendamientos, el total de las cuotas de carácter contingente, una descripción general de las condiciones de los arrendamientos. También se debe saber, como nota importante, es si una venta con arrendamiento posterior resulta un arrendamiento financiero, este no se reconocerá como resultado en los estados financieros del vendedor arrendatario. Es decir, este exceso se diferirá y amortizará a lo largo del plazo del arrendamiento. También acerca de si una venta con arrendamiento posterior resultase ser un arrendamiento operativo, este se reconocerá inmediatamente como tal. Bueno, y esto es todo en cuanto a la NIM 17, que trata sobre los arrendamientos. Gracias por su amable atención y no se olviden de dar like al video.